Como digo, hoy no estamos aquí para presentar el libro de Scott, que ha venido expresamente de Estados Unidos, profesor de la Universidad de Nueva York. Es un libro de poemas que es de una antología de su obra. Es uno de los poetas que está muy presente en la poesía contemporánea americana y que ha sido traducido por Natalia Carvajosa, profesora de la Universidad de Cartagena, que pertenece a la Universidad de Murcia, creo, ¿no? La Universidad de Cartagena, ¿no? Bueno, independiente. Yo, como murciano que soy, siempre tirando para... Pero bueno, hay ahí un pequeño problema, pero bueno, es de la Universidad de Cartagena y que ha traducido los poemas y que está muy en contacto con Scott a la hora de traducir y bueno, ha sido una traducción creo que muy laboriosa y ahora ellos van a hablar del tema y creo que es interesante el que ellos pongan, aparte de los poemas, la experiencia de esa traducción, que no es fácil, una traducción de libros digamos, de poemas. Y bueno, y también quiero dar las gracias, porque hay de agradecer que Antonio Muñoz Molina nos acompañe esta tarde aquí, porque es una persona que, bueno, pues todo el mundo, no hay que explicar quién es Antonio Muñoz Molina, porque supongo que, bueno, supongo no, es cierto, y que es una persona que no acostumbra, y es de agradecer más todavía, porque no acostumbra a este tipo de actos, ¿no? Y yo personalmente le quiero agradecer que esté aquí y que haya tenido esa deferencia para presentar el libro de Scott. Y bueno, pues mi agradecimiento por todo lo que ha hecho y está haciendo por el libro, ¿no? En fin, yo le voy a pasar la palabra a Antonio Muñoz Molina, que va a presentar el libro, y después Scott y Natalia van a hacer una lectura comentada, o ellos tienen 15 o 20 minutos para utilizarlo como quieran, y va a ser un poco para que la traductora y el autor expliquen o lean en inglés y en castellano. Y después, eso para mí siempre me gusta dar esa opción de que ustedes pues, puedan participar en coloquio, debate, o en fin, lo que venga a cuento, ¿no? Muchas gracias y tiene la palabra Antonio Muñoz Molina. Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es una alegría tener en Madrid esta tarde a dos queridos amigos a los que asocio a los que conocí en Nueva York y a los que asocio a mi vida en Nueva York. Por supuesto al poeta aquí presente, a Scott Hightower, pero también a José Fernández, al doctor José Fernández, queridísimo, que está sentado en primera fila y que es su compañero y que forman parte de esa red de amistades que uno va haciéndose en la vida y en las ciudades, ¿no? Así que es emocionante para mí estar aquí con ellos y con ustedes esta tarde. Tengo una sensación un poco de irrealidad porque son caras que asocio a Nueva York, no las asocio a Madrid, ¿no? Pero bueno, creo que es para mí hablar de poesía. Yo quiero concentrarme en algunas envidias que me provoca, algunos reconocimientos, es decir, algunas formas en que me reconozco en la poesía y también en algunas gratitudes, ¿no? Digo envidia por una razón. Cuando siendo escritor de prosa y necesitando tantas páginas para contar ciertas cosas o ciertas emociones o sensaciones, sensaciones muchas veces relacionadas con la infancia, ¿no? Yo leo un poema, ¿no? Un gran poema, por ejemplo, los poemas de Scott, aquí, que tratan de su infancia en Texas, ¿no? Y pienso que envidia concentrar en unos pocos versos todas aquellas sensaciones, recuerdos, imágenes que yo necesito docenas de páginas para contar, ¿no? Es asombroso, ¿no? Cuando uno lee un poema una y otra vez, porque eso es otra envidia que provocan los poemas, ¿no? Es decir, un poema es algo que se lee muchas veces, ¿no? Un poema es como un trozo de uranio irradiando radiación, ¿no? Quizás la única manera de leer de verdad un poema es sabiéndoselo de memoria, ¿no? Cuando yo leo los poemas de Scott que están recogidos en esta antología sobre su infancia y los que están en sus otros 3 libros, ¿no? Siento esa envidia, ¿no? La envidia es decir, cómo se puede contar sin contar, ¿no?
Y me acuerdo siempre del poema de un gran experto en contar sin contar, que era Antonio Machado, ¿no? Cuando en ese poema que habla de las canciones infantiles, ¿no? Cuando dice que tienen oscura la historia y clara la pena, ¿no? Es decir, hay una manera de contar que yo creo que es específica de la poesía, que solo se da en la poesía, pero que cualquiera que escriba tiene que tener presente, sea poesía o sea prosa, ¿no? Para mí, un escritor de prosa tiene que tener siempre el referente de la escritura poética, ¿no? En el sentido ese, cuando se relaciona la prosa con la poesía, se piensa que es hacer la prosa más adornada o más sonora. No es eso a lo que me refiero. Me refiero a esa capacidad de decir casi sin decir que hay en la poesía, ¿no? Esa es la primera envidia a la que decía. Luego tengo otra envidia superpuesta a esta, que no es solo la envidia de la poesía, sino la envidia de la poesía americana. La poesía americana es uno de los grandes descubrimientos de mi vida adulta, ¿no? Uno piensa que los grandes descubrimientos literarios los hace de muy joven, pero no es verdad. Se pueden hacer descubrimientos literarios a cualquier edad, y en mi vida ya de persona mayor, mi gran descubrimiento que me dura siempre es el descubrimiento de la poesía americana, ¿no? En la gran poesía americana, desde el siglo XIX, desde Emily Dickinson empezando por Dickinson y por Walt Whitman y a lo largo del siglo XX, hay una cosa misteriosa que a mí personalmente, insisto, me da, la palabra es envidia, que es la capacidad de la dicción natural en poesía. Es decir, un poeta americano tiene el don de ser completamente natural sin ser prosaico, ¿no? Aquí muchas veces se intenta imitar eso y lo que se hace es chabacano. Tiene el don, la poesía americana, de ocultar muchas veces la métrica y hasta la rima. De manera que hay poemas en este libro y en los otros, y en este también, en Self-Evident, que es adiós, Scott, ya he quitado la página. Es que se ha pasado un rato buscando una página que le he pedido y... aquí, sí, gracias. Bien, continúo. La métrica, son poemas que están perfectamente medidos, pero uno los lee y no parece que estén medidos, no parece que haya el menor artificio, parece que uno está asistiendo a una enunciación coloquial, ¿no? Es completamente mentira, claro. El efecto es verdadero. Eso ha ocurrido también en grandes momentos en la poesía española. Yo pienso siempre cuando uno lee o recuerda, por ejemplo, a Jorge Manrique parece que está hablando, ¿no? Parece que habla, ¿no? Y cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es habla. Pero está completamente medido. No solo medido, sino rimado, ¿no? Y eso le pasa a Antonio Machado muchas veces, ¿no? Y eso es muy engañoso. Es muy engañoso, y quien mejor lo sabe probablemente es la traductora, que ha tenido que enfrentarse a esa naturalidad y convertirla en naturalidad en español, ¿no? Y eso tiene su dificultad, ¿no? Entonces, para mí, esa herramienta de la poesía americana, que Scott pertenece a esa tradición contemporánea, ¿no? A esa tradición en la que, por una parte, está la naturalidad casi liviana, ¿no? Y en la que, por otra parte, hay una continua referencia a hechos culturales, a las artes, a la música, a la literatura, a la fotografía, al cine, al pop, ¿no? Son continuas referencias que además se pueden hacer sin quedar pedante. Y eso da muchísima envidia también, ¿no? De manera que pueden ser naturales sin ser chabacanos y pueden ser cultivados sin ser pedantes, ¿no? Cuando uno lee, a mí leyendo algunos de estos poemas de Scott, me recuerda
esos poemas de Frank O'Hara, por ejemplo, ¿no? Los que, ¿no? The Day Lady Died, ¿no? El poema dedicado a la muerte a la muerte de Billie Holiday, ¿no? El modo en que se cuenta en ese poema cómo se va por la calle y se van leyendo los titulares, ¿no? Esa música de la naturalidad y ese mezclar la experiencia cotidiana con el mundo de las artes es muy difícil, está mucho en esa tradición, y yo creo que el caso concreto de un poeta como Scott Hightower es uno de los elementos que lo definen. Es decir, Scott es un escritor que lleva eso, que lo desarrolla como al máximo, ¿no? Porque hay poetas que tienden más hacia la dicción, como digo, oral, y hay poetas que tienden más hacia la insistencia en lo cultural, ¿no? Pero él tiene la virtud de unir esas dos cosas, ¿no? Es decir, te puede estar describiendo con la misma naturalidad una comida, de comida hablaremos después, y un cuadro, ¿no? Un cuadro de Caravaggio, ¿no? Esas son algunas de las cosas que me dan envidia de la poesía americana y de la poesía de Scott Hightower, ¿no? Luego decía que hay reconocimientos, ¿no? La poesía parece que es contar lo que la propia experiencia, pero yo creo que cuando es mejor es cuando cuenta la experiencia de otro, ¿no? Es decir, cuando uno, contando aquello que ha vivido, consigue que otro se reconozca plenamente en ello, ¿no? A mí me ha pasado, leyendo estos poemas de este libro y los otros libros suyos, ¿no? Es el reconocimiento de un origen y de una forma de vida, ¿no? Yo creo que uno de los temas fundamentales en la obra de poética de Scott es la tensión entre el origen y el presente, ¿no? El modo en que una persona nace en un mundo concreto, en un mundo atrasado, rural, completamente ajeno a la cultura, a la literatura, a lo que se entiende como tal, ¿no? Y de pronto da un salto, va a la universidad, cambia de vida, cambia de mundo y se establece en otro mundo. Y entonces es una persona que ha vivido en dos mundos y que vive en esos dos mundos. Eso implica una tensión de la cual surgen muchos de los poemas, ¿no? Porque esa es la tensión, ese es el desgarro del pasado y del presente, es el desgarro del tiempo, el de la memoria, ¿no? Y hay otro reconocimiento que es el reconocimiento del que, perteneciendo a un mundo, se siente muy atraído por otro y se vincula a otro mundo, probablemente por una razón muy simple, por el amor, ¿no? En la obra de Scott está, como he dicho, esa referencia que está muy bien recogida en los poemas seleccionados en el libro, a la vida rural en Texas en su infancia, ¿no? Pero luego también hay otro extremo de experiencia, que es aquella vida que uno no ha vivido, aquel mundo en el que uno no ha nacido, pero con el cual uno se relaciona mediante el amor y mediante la memoria compartida que le ofrece el amor, ¿no? En este libro hay menos presencia de esos poemas, pero yo creo que son de manera creciente una parte muy importante de su obra, que es el modo en que él cuenta España. Es decir, la presencia de Europa como lugar de la cultura, que es el reverso del mundo originario, pero también la presencia de España. Y la presencia de una España que es, por una parte, es una España presente, conocida por él, que está contada en los poemas, contada en el relato de un viaje o de un encuentro con amigos o lo que sea, y también es la presencia de aquello que se perdió, de aquello que fue destruido o que fue sacrificado y de lo cual quedan restos. Y es un mundo al que uno se aproxima, y en un poema lo dice él, hablando de sus parientes políticos, ¿no? Es decir, a través de eso, del amor, a través de ese descubrimiento, se llega a querer imaginar, a querer vivir en otro mundo, que es el mundo concretamente de la tradición democrática española, de la tradición progresista española,
además que incluye poderosamente también el mundo de la referencia a los asesinados, ¿no? Scott tiene poemas extraordinarios sobre García Lorca y tiene un poema que es seco y contundente sobre Julián Grimau, sobre la casa en la que estuvo Julián Grimau, ¿no? Entonces, la poesía trata de presencias y trata de ausencias, ¿no? Esos son, a mi juicio, Y digo que eso me lleva al reconocimiento porque yo me siento así también, en cierta manera, simétricamente, ¿no? Yo reconozco, hay un poema en su tercer, en Self-Evident, no está aquí le voy a pedir que lea, ya que está él aquí, unos versos de un poema que se llama Visiting Granada, ¿no? Just the first one? Yeah, the first stanza. Perhaps because my parents made their livelihood tending plants and animals, I've always been grateful for each dish I have since served or been served. Estos versos, cuando yo los leí, pensé, si hubiera tenido la suerte de ser poeta, yo habría podido escribir versos así, me habría gustado escribir versos así, porque estos versos tratan de algo que los desterrados de esos mundos que ya no existen sienten mucho, que es la gratitud, ¿no? Quizás porque mis padres se ganaron la vida cuidando plantas y animales, siempre me he sentido agradecido por cada plato que sirvo o cada plato que me sirven, ¿no? Eso es una sensación específica, es muy particular esa sensación. Es una sensación que proviene de esas personas que han conocido ese otro mundo, que es el mundo del trabajo, el mundo de la pobreza. En los poemas de Scott, en los que están aquí en Ontanares, hay una presencia de algo que es muy difícil encontrar en la poesía española y en la poesía en español, que es el trabajo físico, la narración, la noble narración de los trabajos. Hay un poema que la traductora ha sufrido probablemente enormemente para traducir todo lo bien que lo ha traducido. Se llama Spring Shearing, sobre el esquileo, que es un relato del trabajo físico brutal, de esquilar ovejas. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue hacer eso ya? En una tradición poética como la española, que se ha alejado tanto de esas cosas, ¿no? Entonces, uno, leyendo los poemas, encuentra eso, ¿no? Encuentra esa capacidad de sintetizar el mundo que se celebra y que al mismo tiempo se lamenta su pérdida, ¿no? Hay otro de los poemas, yo creo que es uno de los poemas mayores de Scott, que se llama Windmill, el molino de viento, que es una elegía hecha a uno de esos molinos que nosotros veíamos en las películas y los cuadros americanos, esos molinos de molinillo que nos impresionaban tanto al fondo de los paisajes, ¿no? Ese poema de lo que habla es de la ruina, ¿no? De la ruina del mundo que se perdió. Y es un mundo del que uno se marchó, es un mundo del que uno quiso irse. Pero una vez que uno se fue, ese mundo quedó ahí, se perdió y quedó como una herida abierta, que no hay manera de cubrir. Otro de los poemas que está también en el libro, que es el poema dedicado a su madre, ¿cómo se llama? Este que es como el más largo, sí. I Shall Not Want, ¿no? Que es un poema que parece unas variaciones musicales obsesivas, ¿no? Porque es todo porque yo era el hijo. En ese poema está también esa invocación terrible a ese mundo, ¿no? A la experiencia material del sufrimiento y de la pérdida, ¿no? Esos reconocimientos son los que hacen que una poesía se vuelva memorable en el sentido literal de la palabra,
memorable que merece ser recordado, que uno quiere recordar, que uno quiere saberse de memoria, ¿no? Esta edición creo que tiene una virtud, y es que da una idea muy completa y muy sintética de esa variedad a la que me refería en la poesía de Scott, ¿no? La variedad que va, para entendernos, desde esquilar ovejas a asistir a una función de Tosca, ¿no? La variedad de esos mundos suyos. Quizás falta un poco más la presencia de lo español, pero eso me lleva a pedirle al editor, ya que estamos aquí, a que haga una nueva edición ampliada en la que estén más presentes todavía esos poemas, ¿no? Esos poemas dedicados a Granada, a Andalucía, a Asturias, a esos lugares, ¿no? Y hay una cosa que también que es extraordinaria, y eso lo decía yo a Scott, ¿no? La palabra, la capacidad que tiene la poesía de hacer que las palabras cobren una vida completamente, es decir, que la palabra más común brille como un guijarro, ¿no? Como un diamante, ¿no? Cuando uno lee el título de esta antología, Ontanares, ¿no? Ontanar es una bellísima palabra castellana, ¿no? Bellísima, de las palabras más hermosas que hay en la lengua castellana. Pero también el nombre de una cafetería. También el nombre de una cafetería que está en Madrid y que está muy cerca del mundo sentimental y emocional al que Scott y José pertenecen, ¿no? Entonces yo pensaba, esa es la fuerza de la poesía, ¿no? El hacer que las palabras más comunes adquieran ese brillo, ¿no? Ese brillo de diamantes, ¿no? Y antes de terminar, recapitulando mis envidias, mis gratitudes, quiero terminar haciendo un agradecimiento personal, porque tengo el honor de estar implícitamente en un poema, no de este libro, sino de este otro, que se llama Political Fallout, ¿no? Que es un poema que habla de algo que es muy importante en la obra de Scott, ¿no? Que es la felicidad civilizada de cenar, de estar con amigos, de tomar algo en un restaurante y de conversar, ¿no? Al leer el poema que transcurre, que habla implícitamente de una cena que tuvimos juntos hace años, me produjo una emoción muy, muy particular, ¿no? Y ahora aquí delante de la gente quiero decirle a Scott, no fue un fallout. It didn't qualify as a fallout, did it? Ese poema y otros poemas como ese resumen una parte de eso que les decía, ¿no? La poesía como celebración de la vida, ¿no? De la vida común que tiene cerca muchas otras cosas. A mí me gustaría que leyeran el primer poema del libro, que tiene algo que es una invocación a la musa, ¿no? Y en ese primer poema está resumido perfectamente todo esto que mucho mejor resumido que yo he querido contar aquí, ¿no? La impresión o la emoción que uno siente al leer esta poesía, ¿no? Es decir, y eso sí que es otra envidia, porque además es una envidia que tiene que ver también con el trabajo del que escribe en prosa. Es decir, si no aparece la musa, no hay nada. No hay nada, no hay ni una novela, no hay ni nada. No hay desde luego un poema, pero no hay verdadera escritura. No hay verdadera escritura nunca si no surge esa aparición que cruza la puerta de la terraza o lo que sea, y que se va exactamente igual que se va, y eso es una de las imágenes más bellas del libro, igual que se va a la luz de una cerilla cuando se ha encendido un cigarrillo, ¿no? Esa sensación de que la poesía surge y se va, igual que surgen y se van las presencias, ¿no? Igual que surge y se va el misterio de vivir en cada momento, ¿no?
pocas veces en los últimos tiempos me he encontrado con libros de poesía en los que me reconozca tan profundamente. Por eso es una felicidad estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, ahora le dejo la palabra. Tiene Scott y Natalia, o Natalia y Scott, que ellos se organicen para un poco que den a ustedes lo que ha sido la traducción, como ha dicho Antonio, que ha sido muy laboriosa. Yo doy fe de ello, porque hemos dado correcciones, no sé las que hemos hecho, y bueno, y ha sido un trabajo que al final el resultado se nota claro. Entonces, que ellos expliquen y que lean, en fin, los dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Por qué no hablo español? Este momento es un punto de horror. Buenas tardes. Para mí es un honor compartir hoy con vosotros y en el Círculo de Bellas Artes este evento. Quisiera agradecer especialmente a Juan Pastor creer en este libro, igualmente a Antonio Muñoz Molina por su apoyo en este proyecto. Ha sido un placer trabajar junto a Natalia Carvajosa y le agradezco su generosity, su paciencia, y su aliento. También quiero agradecer a mi familia americana que se encuentra aquí presente. José Luis Fernández de Albornoz, mi compañero, y mi prima Stacy Pauli de Texas. En un momento de crisis, el arte define quiénes somos y nos ayuda a comprender nuestra humanidad. Por lo tanto, quiero agradecer a todos los que han venido hoy en apoyo al arte y este proyecto. I'm going to go back to English. And Natalia is going to help me. She'll carry the burden of the Spanish. And I'll let you want to make some comments before we read? Okay. Bueno, muy brevemente también. Yo no he hablado antes con Antonio Muñoz Molina, pero ha expresado exactamente las mayores dificultades que me he encontrado en la traducción y que es lo que quería comentar. Es verdad que la poesía de Scott, como la mayor parte de la poesía que viene de la tradición norteamericana, en principio tiene un tono conversacional, directo, exento de énfasis, de solemnidad. Y esto efectivamente puede llamar a engaño, porque en una lectura atenta nos damos cuenta de que detrás hay lirismo, hay un ritmo que vertebra cada poema por entero, hay imágenes precisas y palabras precisas para expresar esas imágenes. Hay, por supuesto, inspiración, invocación a la musa, pero también mucho trabajo y mucha conciencia de lo que se está haciendo. Tengo la suerte de haber traducido en esta ocasión a un autor vivo, con lo cual se puede comentar y intercambiar impresiones, y él cita una frase que a mí me gusta mucho: "Art that knows it is art". Arte que sabe que es arte. O sea, él es consciente de que está utilizando una convención, un artificio, sin renunciar a ese tono conversacional, sencillo, desprovisto de énfasis que caracteriza, pues eso, gran parte de la poesía norteamericana. Yo he intentado verter en español estas virtudes, pero bueno, del mismo modo que un poema nunca termina de escribirse, pues una traducción tampoco. Y os invito a quienes tengáis conocimientos de inglés a que cuando leáis, pues reescribáis vuestra propia versión de cada poema sobre la que hay. Esta es la
la maravilla de publicar ediciones bilingües de poesía y además tan primorosamente como lo ha hecho Juan Pastor. Y nada más. Muchas gracias. The first poem is called Door to the Terrace, and it's an invocation to the muse. Do you want to say that in Spanish? Sí, el primer poema que va a leer se titula La puerta de la terraza y lleva como subtítulo Invocación a la musa. I have a preference for peaceful nights when I am alone. However, you are just as likely to show up mid-morning or late afternoon past the glass door of the terrace. Loss and brutalities have left me dull. I'm as equally likely to be visited by the dead as by the traits of the wandering living. Bubbling lagoon, black feather, sensuous viper, eyes of something greater. Impulses slip into the structure. Your voice is always voluptuous. You withdraw from me like a match from a final cigarette and dance every abandonment. The strains of music that accompany you float away with you. Tengo preferencia por las noches tranquilas si estoy solo. Sin embargo, tú tan pronto apareces hacia el mediodía como a media tarde, cruzando la puerta de cristal de la terraza. Crueldades y pérdidas me han dejado inerte, tanto pueden visitarme los muertos como el juicio de los vivos errantes. Lago efervescente, pluma negra, víbora, sensual, ojos de algo superior. Los impulsos se cuelan en la estructura. Tu voz siempre es voluptuosa. Te apartas de mi lado como el fósforo del último cigarrillo y ejecutas cada paso de abandono. El hilo de la música que contigo va, contigo flota y se aleja. I would like to read two poems because the title of the book is Ontenares, the place where many wells, muchos pozos. So one poem is a fountain in Madrid. I don't know if you call it, we call it the Fountain of the Conchas, the Fountain de Cuatro Estaciones. And then the poem that will follow it is at a fountain in Austin, Texas. The first poem is for Aurora Albornoz, and the other poem is for her colleague, who's a Cuban writer. So one celebrates the European and American at two different fountains. You want to explain that to him, or is that kind of... ¿Traduzco? Que, haciendo alusión al título del libro, Ontenares va a leer dos poemas sobre fuentes. El primero sobre una fuente que hay aquí en Madrid, la Fuente de las Conchas, dedicado a la memoria de Aurora de Albornoz, y el segundo sobre una fuente en Texas, dedicado al poeta José Livio Jiménez. En la Fuente de las Conchas, en el Paseo de Prado, Madrid, en memoria a Aurora de Albornoz, June 6, 1990. Oh, one other point. In su casa, there was used to be a Picasso print of a bull. So when you entered her house, the first thing you would see under glass was a bull with wings. Y que al entrar en casa de Aurora, lo primero que podías ver era una reproducción de un cuadro de Picasso sobre un toro con alas. And so the moment that I found out she had died, I thought, well, the bull was free to come outside the glass. Y cuando Aurora murió, pues lo primero que le vino a la cabeza es que finalmente el toro había salido volando del cuadro. En la Fuente de las Conchas, en el Paseo de Prado, Madrid. Picasso's bull, with specks of foxing and rustling wings, has come from behind the glass and frame. In clear and warming sunlight, he has come from behind the front door of her apartment on Calle Mexico, to the fountain's splashing water to drink. He snorts in sapphic metrics,
unprotected, no longer restrained by one of her hands, small and spotted like a bunting. The warming sunlight moves up the poet's light stone amber leg. Though the pitted and shadowy glyphs are inconsistent, their message is not. It reads, "Death, death has come and found me. Wrap me in a clean white cloth and bury me in Luarca. Better yet, burn me and bury my ashes in Puerto Rico by the sea." El toro de Picasso, moteado y con su frufru de alas, ha salido de detrás del marco y del cristal. A la luz clara y cálida del sol, se ha venido de detrás de la puerta de entrada en su piso de la calle México a beber en el chapoteo del agua de la fuente. En versos sáficos bufa, indefenso, ya sin que lo frene la mano de ella, pequeña y pecosa, como plumaje de escribano. El cálido sol recorre la grácil, pétrea pierna ambarina del poeta. Aun siendo frágiles los glifos con sus muescas, su desgaste no lo es su mensaje. Así reza: la muerte ha llegado y me ha encontrado. Envolvedme en un sudario limpio y blanco y enterradme en Luarca. O mejor, quemadme y enterrad mis cenizas en Puerto Rico, junto al mar. And now another fountain for an American writer in Austin, Texas. And the names evoked are like Cernuda and Martí, because those are writers that are españoles that have association with America. Sí, ahora viene el poema en recuerdo de José Olivio Jiménez sobre una fuente en Texas, y también aparecen citados Cernuda y José Martí, que son los poetas con los que se relaciona el texto. Goods. In Memoriam, José Olivio Jiménez, December 5th, 2003. This time, the lament is not a bounce off water pouring from the conches of the fountain of the Four Seasons, nor is it composed of a painted fan evaporating on a breeze not far from a Spanish sky or a swirling American sea. Another time, another place. Once, in an Austin evening, stirred by my own poor translations of Cernuda's serenades, the pounding hooves of the heroic horses of Littlefield Fountain tried to spell out for me one just principle. Man is a wing. Love is the sun that melts everything. You already had forgotten the news for Martí. Those that act with love as their guide, they live in eternity. Love is the bond between men. It is the method of teaching. It is the center of the world. Bienes. In Memoriam, José Olivio Jiménez, 5 de diciembre de 2003. La elegía, esta vez, no es resonancia del agua que cae de las conchas en la fuente de las 4 estaciones. Y tampoco la compone un abanico pintado desvaneciéndose en la brisa, no lejos de un cielo español o el remolino de un mar americano. Otro tiempo, otro lugar. Una vez, una noche en Austin, inquieto ante mis malas traducciones de los versos de Cernuda, el retumbar de cascos de los heroicos caballos en la fuente Littlefield quiso descifrar para mí un justo principio. El hombre es un ala, el amor es el sol que todo lo funde. Tú ya lo habías aprendido de Martí. Aquellos cuyos actos son guiados por amor viven eternamente. El amor es el vínculo entre los hombres, el método de enseñanza y el centro del mundo. Un momentito.
Now, we were just going to read the final one of The Doctor's Heart that you like. Yeah. But you like this too. This is long, though. Is that risking it? It's so long for them to hear in English. I don't think so. It's Just very go to strong medical. I points. think so, too. He's very good. He said a short program is a better program. You want to tell them that? You don't know. Que lo ha elegido. He's very good. He said a short program is a better program. I was asking whether to read a long poem or a short poem. Que le ha sugerido a Antonio que lea poemas cortos. This poem caused the problem in the translations. Sí, este poema costó varios problemas para traducir, sí. See, in English, it's physician's heart, la corazón de médico, which sounds horrible in Spanish, no? And so my translation to Natalia was corazón de médico, and Natalia said, "Oh, horrible! No, that's not the name." So I said, "Okay, then what do we call it?" So many friends made many suggestions, and so this poem must have had 150 titles, possibilities, and nobody liked the other person's title. So in the end, it's a problem. So I said, "Oh, it's very good to have a translator." So I say, "Well, Natalia will make the decision." And it went back to the first title, which was hers, and it's the best title, actually. So, you want to tell them that little story? Sí, que el título Corazón de médico a mí no me gustaba nada. Y Scott preguntó por ahí, cada vez salía una cosa más peregrina. Y yo dije, bueno, pero aquí no dice doctor's heart, dice physician's heart. Y physician puede tomarse como una palabra un poco anticuada. Y dije, bueno, pues corazón de galeno. I think at one point it was the heart of the tree, la corazón de árbol. It got crazy, you know? But it's one of my favorite poems. Y es uno de los que más le gustan. Y es una casa, una persona es un médico, la otra persona es un poeta, ¿no? ¿Entiendes? Creo que no es difícil adivinar quiénes son. Okay. Physician's heart. While you are off cutting people's rib cages open and courageously massaging hearts, I sit here and fuss over my spare diet. Sparagmos, a ritual dismemberment, and omophagy, the ritual eating of raw flesh. My Webster third fails me, rending, tearing, scattering, and my penchants for trichotomizing, haughty, inflexible, superstitious. I love you for your virtues. Life is valuable. The heart, you say, composed, isn't filled with passion. Seen any seats of misery, anger, or bewilderment, I ask? I will confess, sometimes while working over a tight column of verse about cures and maladies, I have a vain impulse to tear its side and let it bleed. Corazón de galeno. Mientras tú le abres a la gente las costillas y con valentía masajeas corazones, yo aquí estoy, enredando con mi austera dieta. Sparagmos, un desmembramiento ritualista, y homófagi, el ritual de comer carne cruda. No me sirve el diccionario Webster. Hender, rasgar, esparcir, y mi tendencia a la tricotomía. Altanero, inflexible, supersticioso. Te amo por tus virtudes. La vida es valiosa. El corazón, afirmas sosegado, no está lleno de pasión. ¿Has visto algún rincón de sufrimiento, ira o asombro? Pregunto. Confieso que, a veces, trabajando en una apretada columna de versos sobre curas y enfermedades, siento un vano impulso de arrancármelo y dejar que sangre. It's mean, no?
There's a change. He wants to add one more poem. He thinks we should do it. It was a long poem, so it's a little risky, but okay. What do they need to know? Nothing, I guess, no? Okay. And this is the last one we'll do. It's called I Shall Not Want. It's a little longer. Este es un poquito más largo, pero es el último. Es que, perdonas, es que yo le he pedido a Scott que lo lea porque es un poema central en su obra, creo. Es decir, porque da una idea extraordinaria de una parte fundamental de su mundo y de su inspiración, ¿no? Es un poco más compulsivo, ¿no? Sí. El ritmo y todo. Ajá, sí. I shall not want. I shall not want, because I was the child of a cowboy, because my mother was diagnosed with polio 2 days after I was born, because my 4-year-old sister managed to bundle me up, put me in the little red wagon, pull me out to the old Ford, a metal visor gusseted above its windshield, open its door, and waggle me onto its seats. I am not exactly sure who wrangled my impetuous 2-year-old brother. Town was a country dirt road drive away. My mother hobbled to the car using a pair of high-backed chairs as crutches. Because my nearly unstoppable mother, herself raised in the country and an only child, still drove, her 3 fledglings satelliting around her. Others, out of our necessity and their kindness, would carry me. Years later, we lost her parents, my brother, sister, dad, one at a time. Because I took to calling mother by the name of each relationship we had lost. Jack, Joyce, mother, sweetheart. Each Christmas Eve, we commemorate our losses by calling out our loved ones' names and respectively tossing a firecracker into the trunk of the old hollow tree. My stooped mother, absolute in her pedigree and her perspective, and I come back to the familiar ear, my mother, to murmur something else insistent that she remembered about stewardship or gratitude or about the resilience of love. Me, to burble and amble on about metastasizing prickly pear, worn-out wells and gates, about fences and pastures of dark invading cedars and thirsty cattle. Nada me faltará, porque yo era hijo de un vaquero, porque le diagnosticaron a mi madre la polio 2 días después de nacer yo, porque mi hermana de 4 años se apañaba para envolverme, ponerme en el carrito rojo, empujarme hasta el viejo Ford, la capota de metal, un escudete sobre el parabrisas, abrir la puerta y con un meneo dejarme en el asiento. No estoy del todo seguro de quién forcejeaba con mi impetuoso hermano de 2 años. Al pueblo se llegaba por un camino de tierra. Mi madre cojeaba hasta el coche con un par de sillas de respaldo alto por muletas, porque ella, mi madre casi imparable, criada en el campo e hija única, a pesar de todo conducía, sus 3 retoños orbitando a su alrededor. Otros, en parte por vernos en apuros y en parte por ser amables, me tomaban en brazos. Con los años perdimos a mis abuelos maternos, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a uno cada vez, porque yo me acostumbré a llamar a mi madre por el nombre de aquellos que perdimos: Joyce, Jack, madre, cariño. Cada Nochebuena recordamos nuestras pérdidas, nombrando en voz alta a los seres queridos y respectivamente arrojando una bengala al tronco del viejo árbol hueco. Mi encorvada madre, absoluta
en su pedigrí y su perspectiva, y yo volvemos a la jerga conocida. Mi madre a murmurar algo más, insistiendo en lo que ha recordado sobre la responsabilidad o la gratitud, o sobre la tenaz resistencia del amor. Yo a parlotear y a divagar sobre los virulentos nopales, los pozos exhaustos y las verjas, sobre las vallas y los pastos de oscuros cedros invasores y el sediento ganado.